La imponente casona de los Azcárate, erigida sobre un promontorio que dominaba el desolado páramo castellano, parecía tallada en la misma sustancia de la melancolía. Sus muros ciclopios, curtidos por la incesante acción de los elementos, ostentaban la impronta de incontables lunas y la pátina sepulcral del tiempo inmemorial. Las gárgolas grotescas que coronaban sus almenas parecían observar con ojos pétreos el devenir inexorable de las estaciones, mientras el viento ululaba a través de sus grietas como el lamento espectral de almas en pena. Don Eusebio Azcárate, el último eslabón de una estirpe antaño ilustre y ahora abocada al olvido, moraba en sus dilatadas estancias con la gravedad hierática de una estatua carcomida por la intemperie. Su espíritu, anclado en un pasado remoto, se consagraba al estudio de las artes herméticas y a la exégesis de códices vetustos, buscando en el arcano saber de los antiguos un consuelo para la vacuidad de su existencia. Su biblioteca, un dédalo de anaqueles polvorientos que ascendían hasta los artesonados sombríos, albergaba tomos encuadernados en piel curtida y pergaminos amarillentos que exhalaban el acre aroma del moho y del tiempo detenido. Era en el laberíntico sótano, empero, donde don Eusebio se entregaba con fervor casi litúrgico a sus alquímicas pesquisas, entre retortas de cristal soplado, alambiques de reluciente cobre y hornillos donde danzaban las llamas espectrales. Una mañana invernal de una crudeza inusitada, cuando la escarcha dibujaba filigranas fantasmagóricas en los cristales emplumados y el silencio se cernía sobre la casona con la densidad de un sudario, un estruendo subterráneo, sordo y ominoso como el que precede al desplome de una catedral olvidada, sacudió los cimientos de la mansión. Don Eusebio, absorto en la lectura de un grimorio cuyas miniaturas iluminadas representaban quimeras y símbolos esotéricos, sintió un escalofrío glacial recorrer su anatomía senil, un presentimiento funesto que presagiaba la irrupción de lo impío en la quietud de su reclusión. Con la pausada cadencia de quien ha contemplado demasiados ciclos vitales, el anciano descendió por la tortuosa escalera de piedra que conducía a las entrañas de la casa, con el aire volviéndose paulatinamente más pesado y preñado de una fetidez singular, una amalgama nauseabunda de efluvios metálicos, salmuera estancada y una emanación indefiniblemente putrida que erizaba los vellos de la nuca. Al traspasar el umbral del sótano, la visión que se ofreció a sus ojos envejecidos trascendió los límites de la razón y la cordura. En el corazón de la estancia, donde otrora se alineaban frascos de ungüentos misteriosos y crisoles tiznados, ahora se alzaba una formación geológica aberrante, una estalagmita de salgema, de una transparencia lívida y espectral, que parecía palpitar con una vida innatural y repulsiva. De sus intersticios cristalinos manaba un humor viscoso y ébano, y en su ápice, como un sacrificio macabro ofrecido a una deidad, se discernía una masa informe de carne lívida, recorrida por un retículo de venas azulencas, cuyo origen y naturaleza desafiaban toda taxonomía conocida, provocando una arcada involuntaria en el anciano. Un miasma dulzón y nauseabundo emanaba de aquella abominación, corrompiendo la atmósfera y removiendo los sedimentos de su temple estoico. En la memoria senil de don Eusebio, sin embargo, se encendió una chispa de recuerdo ancestral, una leyenda sombría transmitida de generación en generación como un estigma familiar. La narración espectral hablaba de un antepasado execrable, un alquimista sacrílego consumido con la ibris de emular al Creador, obsesionado con insuflar el hálito vital a la materia inerte. Se rumoreaba que este progenitor maldito había osado profanar ritos primigenios vinculados a la extracción y a la manipulación de la sal de las cercanas Salinas Viejas, un lugar imbuido de una energía telúrica ancestral. La tradición oral sostenía que este Azcárate impío había intentado engendrar un ser humano artificial utilizando la sal como receptáculo, pero su empresa nefanda había culminado en la creación de una quimera informe, un anacronismo de carne aprisionado en una cárcel de cristal salino. Se decía que la criatura, nutrida por las emanaciones subterráneas y los residuos de los experimentos prohibidos, crecía lentamente en las entrañas de la casa, aguardando un resquicio en el velo que separa lo tangible del objeto. Con el transcurrir de los días, marcados por el tic-tac inexorable del reloj de péndulo en el salón principal y el ulular constante del viento en las rendijas de las ventanas, la estalagmita salina se elevaba con una lentitud amenazante, y la masa de carne en su cúspide adquiría una organización cada vez más definida, esbozando contornos vagamente antropomorfos.
Don Eusebio, atenazado por una mezcla heterogénea de repulsión visceral y una morbosa curiosidad científica, se consagró al estudio de aquel fenómeno antinatural con la desesperación del erudito enfrentado a un enigma que desafía las leyes de la física y la metafísica. Consultó sus vetustos volúmenes, buscando en sus páginas amarillentas alguna clave hermética, algún conjuro olvidado que pudiera conjurar aquella profanación de la naturaleza. Descubrió alusiones crípticas a entidades tónicas primordiales, a energías telúricas latentes en las profundidades de la Tierra, y a la sal como un elemento ambivalente, capaz tanto de preservar la pureza como de corromperla hasta la monstruosidad. Una noche de plenilunio lívido, cuando las sombras proyectadas por la luna llena en los muros de la casona parecían cobrar vida propia, danzando como espectros vengativos, don Eusebio percibió un sonido tenue, un quejido sofocado que emanaba de las profundidades del sótano. Empuñando una lámpara de aceite cuyo exiguo fulgor apenas conseguía penetrar la negrura opresiva, descendió con el corazón latiéndole con una violencia inusitada en el pecho. La estalagmita había alcanzado una altura imponente, casi tocando la bóveda de piedra, y la criatura que coronaba su cima se agitaba con una torpeza ominosa, extendiendo unos miembros tumefactos y buscando, con unos rudimentos de ojos aún sin formar, una vía de escape a su prisión cristalina. El hedor se había tornado insoportable, casi tangible, y un líquido espeso y negruzco goteaba sin cesar de la masa informe, corroyendo lentamente la base de cristal con una acción insidiosa. En ese instante aciago la comprensión, fría y lapidaria, se abatió sobre la mente de don Eusebio. La criatura no solo estaba animada por una fuerza vital abyecta, sino que estaba luchando por liberarse de su confinamiento salino. Y él, el último Azcárate, el erudito solitario que había buscado refugio en los anaqueles polvorientos, era ahora el custodio involuntario de aquel horror atávico, el heraldo de una pesadilla ancestral que amenazaba con desbordarse en el mundo. Un escalofrío de pavor primigenio, un miedo visceral que trascendía la razón, recorrió su cuerpo senil, paralizando sus músculos. Pero junto al terror surgió una determinación inesperada, una tenacidad atávica, la herencia de un linaje que, a pesar de sus errores y sus sombras, siempre había afrontado con entereza las encrucijadas del destino. Asiendo con firmeza un antiguo crucifijo de plata ennegrecida por el tiempo, que había pertenecido a un antepasado inquisidor célebre por su implacable celo, don Eusebio se irguió ante la abominación, dispuesto a expiar las culpas de su estirpe y a devolver al abismo insondable aquello que jamás debió haber sido desenterrado. El crujido ominoso de la sal al ceder bajo una presión invisible fue el preludio de un enfrentamiento desigual, un último acto de redención en la casa de la sal, donde un anacronismo de carne, engendrado por la soberbia y la profanación, luchaba por irrumpir en un mundo que lo había relegado al olvido, y donde un anciano erudito se erigía como su último baluarte. El eco de aquel enfrentamiento, susurrado por el viento a través de las ruinas del tiempo, aún resonaría en los anales secretos de la historia. Nota histórica. Esta narración se basa en historia de la extracción y el comercio de la sal en la península ibérica, cuya importancia estratégica y económica se remonta a la antigüedad. Las salinas de interior no solo fueron centros de producción vitales, sino también escenarios de mitos y leyendas locales, a menudo vinculadas a fuerzas telúricas y a la alquimia. La figura del alquimista obsesionado con la creación de vida artificial es un arquetipo que atraviesa la historia de la ciencia oculta europea, desde las especulaciones medievales hasta el Renacimiento y más allá. La idea de la sal como un elemento con propiedades tanto conservantes como corruptoras se encuentra en diversas tradiciones culturales y religiosas. El relato se inspira en estos elementos históricos y pseudocientíficos, entrelazándolos con motivos clásicos del horror gótico, como la casa maldita, el linaje decadente y el monstruo ancestral, y añadiendo ecos del horror cósmico en la descripción de una criatura que desafía las leyes naturales y la comprensión humana.